Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo a este espacio de Descubriendo el Psicoanálisis. Para las personas que aún no me conocéis, mi nombre es Paqui Robles, soy psicóloga colegiada y psicoanalista del Grupo Cero y bueno, estamos impartiendo desde Mallorca. Hoy precisamente vamos a continuar hablando sobre estas dos instancias tan interesantes que son el yo y el ello. En la próxima semana vamos a hablar sobre el superyo. Pero en la anterior exposición sobre el yo y el ello vimos que hay también en el yo una parte inconsciente. Vamos a ver qué podemos averiguar de este yo inconsciente, ¿no? De esta parte inconsciente del yo, ¿no? Porque hasta ahora sabemos que el conocimiento está ligado a la conciencia, al yo. Sin embargo, lo inconsciente no puede sernos conocido si antes no lo hacemos consciente. Entonces es aquí, claro, donde surgen las dudas, ¿no? Sobre todo también Freud se pregunta, ¿y qué quiere decir hacer algo consciente, ¿no? ¿Cómo sería posible? Entonces vamos a hablar en el día de hoy sobre responder esta duda, ¿no? Que Freud nos la responde a través de su escritura, ¿no? En primer lugar, en psicoanálisis tomamos a la conciencia como una superficie perceptora del exterior y de las sensaciones o sentimientos que proceden del interior, ¿no? Esto ya también lo vimos en el día anterior. Freud nos expone que la diferencia entre una instancia inconsciente, una idea inconsciente y una idea preconsciente está en que la primera, la idea inconsciente, se halla totalmente oculta. Sin embargo, la idea preconsciente se halla enlazada a representaciones verbales. Muy interesante esto, es decir, que gracias a la palabra, a esas representaciones verbales, podemos saber en primer lugar del preconsciente, ¿no? Ya nos va dando pistas. Estas representaciones verbales, que son restos mnémicos, son los restos de percepciones conscientes que se tuvieron en un momento y que luego se reprimieron, se olvidaron. Precisamente esta condición es necesaria para poder hacerlo nuevamente consciente, ¿no? Es decir, que a través de la asociación libre de estas representaciones verbales y también a través del método psicoanalítico, ¿no? La interpretación-construcción, vamos a poder ir construyendo el inconsciente de esa persona en análisis, ¿no? Lo que ocurre es que el inconsciente, en el momento que se hace conocimiento, va a dejar de ser inconsciente, ¿no? Ya es un nuevo conocimiento que hay en la persona que va a formar parte de la conciencia y precisamente ya no se puede llamar inconsciente, ¿no? Ya va a ser un nuevo saber que está en la persona y que además la persona se puede servir de ese nuevo conocimiento y de hecho es lo que ocurre, ¿no? El poder beneficiarse de eso nuevo que se conoce a través del psicoanálisis, ¿no? Por tanto, solo se puede hacer consciente, esto tenemos que tenerlo claro, solo se puede hacer consciente lo que ya fue percepción consciente en un momento dado, ¿no? Que es a través de las huellas mnémicas que las percepciones interiores pueden enlazarse a percepciones del exterior. Esto es posible porque los restos mnémicos se deben situar, nos dice Freud, en sistemas
inmediatos al sistema de percepción-conciencia. O sea, están muy cerquitos del sistema percepción-conciencia, los restos némicos. Y esto va a facilitar que las cargas puedan llegar hasta el sistema consciente, ¿no? Ahora, si pensamos en el recuerdo, por ejemplo, vemos que podemos distinguirlo fácilmente tanto de una alucinación como de una percepción exterior. Y atentos a esto, porque esto la verdad es que me parece impresionante, ¿no? Este descubrimiento, lo que nos viene a mostrar. Cuando un recuerdo es reavivado, ocurre que su carga permanece conservada en el sistema anémico. Sin embargo, tanto en la alucinación como en la percepción, digamos que la alucinación se vive como igual a la percepción, ¿no? No habría para la conciencia diferencias, ¿no? Lo que ocurre es que la carga no se limita a extenderse del sistema anémico al sistema percepción, sino que como ocurre, que eso es lo que ocurre en el recuerdo, ¿no? Sino que pasa por completo al sistema conciencia. O sea, en el recuerdo, esos recuerdos némicos permanecen en el preconsciente, pero va a extenderse hasta la conciencia, ¿no? A través de la carga anémica. Sin embargo, digamos que es como que se extiende. Sin embargo, en la conciencia, o sea, sin embargo, en la alucinación ocurre como si fuese totalmente una percepción, porque esa carga anémica pasa por completo a la conciencia, al sistema de percepción, ¿no? Y es como si lo estuviésemos viendo desde el exterior, ¿no? Como si lo estuviésemos viendo de nuevo, ¿no? Las representaciones o restos verbales que hay en el sistema anémico proceden esencialmente de percepciones acústicas, lo que hace que el sistema preconsciente esté enlazado con un origen sensorial especial. Vamos a verlo, ¿no? En principio, los componentes visuales y de movimiento adquiridos durante la lectura quedarían relevados a un segundo lugar, ¿no? Se pueden considerar como signos auxiliares, salvo para las personas sordomudas, ¿no? Entonces, tenemos que la palabra es un resto némico de la palabra oída, ¿no? Entonces, nos dice Freud que también son importantes los restos némicos ópticos de las cosas, ¿no? No nos podemos olvidar de la posibilidad de llegar a la conciencia también por retorno de los restos visuales, ¿no? La posibilidad que parece primar además en muchas personas, ¿no? Aunque nos dice que está mucho más cerca el sistema de percepción visual, está mucho más cerca de los procesos inconscientes que el pensamiento verbal, ¿no? Y además el pensamiento visual es más antiguo, tanto ontogenética como filogénicamente. Dice, además, vemos las percepciones internas rinden sensaciones de los procesos que se desarrollan incluso en los más profundos estratos del aparato anímico, ¿no? Vemos que las percepciones internas rinden sensaciones de los procesos que se están desarrollando incluso de los más profundos estratos del aparato anímico, ¿no? Y el mejor ejemplo puede ser de estas sensaciones es la serie de placer-displacer, ¿no? Cuando sentimos placer, displacer, muchas veces también
eso que parece que se tiene una intuición, ¿no? Estas son sensaciones que están sucediendo en los estratos más profundos, pero que no han conseguido llegar hasta la conciencia, ¿no? Las sensaciones de placer no presentan por sí mismas un carácter definitivo, ¿no? Sin embargo, lo displaciente sí que aspira a descargarse, a una modificación, ¿no? Digamos que el displacer presenta una elevación de la carga de energía, es una excitación para el aparato psíquico, ¿no? Por lo que tiende a querer descargarse. Y el placer es como una disminución de la carga de energía, es la disminución de esa excitación, ¿no? Entonces, por ahora tenemos que en el curso de los procesos anímicos consideramos lo que se hace consciente en calidad de placer, displacer, ¿no? A veces nos damos cuenta a través del placer, displacer. Es como algo que se comporta igual que un impulso reprimido, nos dice Freud, y que puede hacerse consciente llegando antes al sistema preconsciente. Todo esto yo creo que vamos a ir aclarando, ¿no? Ahora, de este modo puede desarrollar energías que, sin que el yo advierta la coerción, a no ser que haya una resistencia contra esa coerción o una interrupción de esta descarga, lo cual va a llevar a la conciencia a modo de displacer y va a producir ese darnos cuenta de ese displacer. Además, tenemos que diferenciar las sensaciones de las representaciones inconscientes. Nos dice Freud que hay una gran diferencia entre ambas, y es que las representaciones, estamos viendo que para poder acceder a la conciencia necesitan estar encadenadas a representaciones verbales, ¿no? A través del preconsciente van a acceder. Pero las sensaciones inconscientes acceden directamente a la conciencia. Solo pueden ser conscientes o inconscientes, ¿no? Las sensaciones no están enlazadas al sistema verbal, sino que van a acceder directamente, ¿no? Vemos ahora el papel tan importante de las representaciones verbales, ¿no? Que para acceder a la conciencia, esas representaciones inconscientes se ayudan de ellas, ¿no? Es decir, que los procesos mentales interiores quedan convertidos en percepciones. De ahí la importancia de la técnica utilizada en psicoanálisis, ¿no? Que es la asociación libre, ¿no? El hablar libremente en el momento del análisis, ¿no? Y radica aquí en esto que estamos explicando, ¿no? Que están encadenadas a las representaciones verbales. Entonces nos dice que el yo es una parte del ello modificada por la influencia del mundo exterior. En un principio éramos todo ello a través de la exposición al mundo exterior, se va construyendo nuestro psiquismo, ese yo, ¿no? Que ocupa una pequeña parte del ello. Y de este modo, ¿no? El yo está, ya vemos que el yo está en contacto con el exterior, ¿no? Pero que también está en contacto con el interior, confluyendo con el ello, ¿no? Entonces, lo reprimido también forma parte del ello, confluyendo con él, ¿no? Sin embargo, no está en contacto con el yo, ¿no? Porque en el ello tenemos que diferenciar
varias instancias. Está lo totalmente reprimido, que es lo inconsciente, lo que llamamos inconsciente y lo que llamamos que le es, digamos, imposible sin ayuda psicoanalítica, ¿no? Sin ayuda del psicoanálisis al inconsciente le es imposible poder acceder a la conciencia, ¿no? Está totalmente reprimido. Sin embargo, del ello, que está también ese preconsciente, se va a servir de esas representaciones verbales, ¿no? A partir de las cuales podrá acceder, ¿no? Al preconsciente en primer lugar y posteriormente a través del análisis, ¿no? A la conciencia. Entonces, vemos, ¿no? Que las diferentes patologías pertenecen a estratos superficiales del aparato anímico, ¿no? Tal como las conocemos hoy en día, ¿no? Digamos que es como ya lo manifiesto, ¿no? Lo que vemos es el efecto, el efecto de lo que está ocurriendo en el aparato psíquico, ¿no? Además, tenemos que el yo se esfuerza por transmitir al ello la influencia del mundo exterior y aspira además a sustituir el principio del placer, que es el que está reinando, ¿no? Sin restricción ninguna en el ello, y lo que intenta es sustituir ese principio del placer por el principio de la realidad, ¿no? Que es percibida por el yo a través del mundo exterior. Entonces, la percepción, nos dice Freud, que es para el yo lo que para el ello es la pulsión, ¿no? Porque el ello es ese caldero de pulsiones donde están todas las pulsiones, las pasiones. El yo representa lo que pudiéramos llamar la razón o la reflexión, ¿no? Opuestamente al ello, que contiene las pasiones, ¿no? Y además ideas, pasiones totalmente también contradictorias, ¿no? No existe la razón en el ello. Entonces, la importancia del yo reside también en que es él quien normalmente rige además la motilidad, ¿no? Nos pone en contacto con la realidad y también rige la motilidad, ¿no? Ahora vemos en la percepción, en la génesis del yo, parece haber actuado además el propio cuerpo, desde donde parten simultáneamente tanto percepciones internas como externas. Es decir, que por un lado es objeto de la visión, como un cuerpo cualquiera, ¿no? Lo percibimos a través de la vista, ¿no? Pero también lo percibimos a través del tacto, ¿no? Al cuerpo, además, se producen a través del tacto dos sensaciones, ¿no? La sensación externa y la sensación también de la percepción interna de nuestro propio cuerpo. Y ojo, también muy interesante, ¿no? Que a mí también me ha llamado la atención, ¿no? Porque dice que el dolor parece desempeñar en esta cuestión un importante papel, ¿no? Ya que a través del dolor adquirimos un nuevo conocimiento de nuestros órganos, ¿no? Cuando padecemos de una dolorosa enfermedad, constituye quizá el prototipo también de la representación mental de nuestro propio cuerpo, ¿no? El yo es un ser corpóreo, ¿no? No solo es superficial, ¿no? Que a través de él también tenemos esa proyección mental, ¿no? De una superficie. Vamos, la complejidad del aparato psíquico, ¿no? Por otro lado, ya para ir finalizando, en la relación del yo con la conciencia tenemos la tendencia, ¿no? A no abandonar el punto de vista ético, el punto
punto de vista social, ¿no? Pensando como si pudiéramos controlar nuestras propias pasiones inconscientes, ¿no? Pues nos dice Freud que la autocrítica y la conciencia moral, o sea, las funciones anímicas, también son inconscientes y además producen importantes efectos en la persona, ¿no? Que una cosa es lo que pensamos a través de nuestra conciencia, esas ideas ya manifiestas, lo que creemos ser, lo que pensamos, lo que creemos pensar, ¿no? Y otra cosa es esa moral inconsciente que ya hay instaurada en nosotros y que en muchas ocasiones se pueden contradecir totalmente con lo que nosotros a nivel consciente pensamos, ¿no? Que muchas veces nuestra moral es mucho más crítica, puede llegar a ser muchísimo más crítica de lo que es nuestra moral consciente hacia con nosotros, ¿no? Muchísimo más, digamos, castigadora y además al mismo tiempo puede ser mucho más laxa y permisiva de lo que también conscientemente podíamos permitirlo. O sea, es que los dos pueden y están, ¿no? en el psiquismo y conviven en el inconsciente de la persona, ¿no? Que no existen esas contradicciones que aparentemente para la conciencia sí que ya estarían totalmente determinadas, ¿no? Y bueno, pues hoy hasta aquí hemos llegado. Como les continuaba, el próximo día vamos a hablar sobre esta instancia que también forma el aparato psíquico, que se forma a partir del ello, que es el super yo y que juega un papel muy importante en todos nosotros, en precisamente la moral que ahora mismo estamos hablando y bueno, en la formación de nuestro psiquismo. Así que bueno, me despido por ahora, hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte a todos. Chao.